Buenos días, bienvenidos. Hoy comenzamos un ciclo que espero que sea de su interés. Es un ciclo dedicado a los lípidos. Los lípidos son las grasas. De inicio hablaremos de algunos aspectos generales, clasificación de los lípidos, importancia de las grasas para la vida, porque siempre estamos diciendo que las grasas son malas, pero sin grasas no podríamos existir. Muchas de las estructuras del cuerpo humano están compuestas de grasas. Sin ellas no existiría la membrana de las células, que es colesterol, tiene una cantidad grande de colesterol. Y la vida comenzó precisamente cuando en el mar primigenio se formaron algunas moléculas que después serían moléculas biológicas, químicas, pero químicas de la vida. Y estas moléculas fueron rodeadas por una membrana. ¿Cómo se formaron las moléculas? Bueno, pues las condiciones. Vean el primer ciclo de este canal, ¿no? Allá está explicado con más detalle, pero solo voy a decir que cuando las condiciones ambientales fueron propicias, se formaron moléculas que después serían consideradas orgánicas, cuando aquello todavía eran moléculas nada más sin ser orgánicas, ¿no? Y un día, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, apareció una membrana que rodeó un grupo de moléculas orgánicas y apareció la primera célula, que como ya habíamos dicho también en el ciclo aquel, siguiendo la teoría de Oparin, no fue una célula, fueron muchas primeras células, cada una con sus características. Pero ya eso lo discutimos. Bien, entonces volviendo a esto, si esa membrana no se hubiera formado, no existiría la vida, porque con la primera célula surgió la vida. Y esa membrana estaba compuesta en parte de grasa, de lípidos, y la membrana de las células eucariotas, las células de los animales desarrollados, incluyéndonos a nosotros, de los seres vivos desarrollados, no vamos a decir solamente animales, de seres vivos desarrollados, está formada en parte por colesterol. Entonces, ¿el colesterol es bueno o malo? Saque usted sus propias conclusiones. Vamos a seguir hablando de... Las grasas son buenas, pero también son malas. Depende de la cantidad de grasa, depende del tipo de grasa, depende de la distribución de las grasas, de la proporción en diferentes lugares, porque a veces tenemos más de una grasa o tenemos más de otra. A veces tenemos más de una grasa en un lugar y más de otra grasa en otro lugar. Y estas proporciones a veces no son las correctas, no son las mejores para la vida. Iremos hablando de esto poco a poco. Hablaremos de estos aspectos y de otros más. Hoy comenzaremos por las generalidades de los lípidos. Después y a continuación, un poquito más adelante, en 2 o 3 programas hablaremos del colesterol, el lípido más conocido y más temido de todos. ¿Le tiene miedo el colesterol? Bueno, pues no le tenga miedo. Cuídese, como usted verá que es necesario, pero no tenga miedo. Solamente tenga cuidado, tenga precaución. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son moléculas orgánicas complejas, formadas por la unión de átomos de carbono, de hidrógeno y en menor medida de oxígeno, como la mayor parte de las moléculas orgánicas. Pero a esto se añaden átomos de nitrógeno, algunos átomos de fósforo y azufre en menor cantidad. O sea, estas moléculas tienen una organización que es la que hace que sean lípidos. Pero no es solo por la organización molecular, porque veremos que incluso hay varios tipos de lípidos, ¿no? Las moléculas de lípidos son diferentes en su composición, pero comparten todas ellas una característica importante, 2 características importantes, que son las que hacen que todas estas moléculas, que son diferentes en su composición, en su estructura, diferentes en sus funciones, caigan todas incluidas en el grupo de las grasas, de los lípidos. La primera característica es que no son solubles en agua, no se disuelven en agua. Esto se llama hidrofobia, son hidrofóbicas, moléculas no solubles en agua. La segunda característica es que son solubles en disolventes orgánicos no polares. Disolventes orgánicos no polares, sí, vamos a poner el ejemplo. La benzina, el benceno y el cloroformo disuelven las grasas. Y entonces son 2 características importantes. La primera, no ser solubles en agua. La segunda, ser solubles en algunas sustancias que son consideradas disolventes orgánicos, sobre todo benzina, benceno y cloroformo. La diversidad de moléculas que tienen estas características ha hecho que los lípidos se clasifiquen en diferentes grupos. La primera gran división de las grasas es la que los clasifica en saponificables y no saponificables. ¿Qué tiene que ver esto? Con sapos. No. Sapo era jabón en el lenguaje griego o romano antiguo. Y entonces saponificación es un proceso. La saponificación es un proceso por el cual se mezclan grasas o aceites con alto contenido en triglicéridos con hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio actúa en los enlaces ésteres de las cadenas de ácido graso, ahí lo tienen, separando separando estos enlaces
de la molécula de glicerina. Recuerden que los triglicéridos son una molécula de glicerol o glicerina y 3 ácidos grasos que pueden ser de distintos tipos. Ya habíamos hablado de la clasificación de los ácidos grasos. Bueno, pues la función del hidróxido de sodio, que es sosa cáustica, la misma sosa cáustica que ustedes conocen, bueno, pues entonces él va a separar estos enlaces ésteres y va a separar las moléculas de triglicéridos de la glicerina y forma un nuevo compuesto que es la molécula de triglicéridos, ahí la están viendo, con sodio, que es el llamado jabón. Jabón es un disolvente de grasas formado a partir de ácidos grasos. Miren qué cosa más interesante, ¿eh? Y en la molécula de glicerol, los ácidos grasos son sustituidos por iones OH y forman glicerina. Al final del proceso que nos queda, jabón y glicerina. ¿Sabían que se estaban bañando con grasa? ¿Sabían que el jabón es derivado de triglicéridos y de sosa cáustica? No lo sabían, ¿eh? Pero bueno, ya se enteraron ahora de lo que es la saponificación de sapone, jabón en griego. Los lípidos que pueden hidrolizarse se clasifican en simples porque están formados principalmente por hidrógeno, carbono y oxígeno, y complejos. Complejos que además tienen grandes cantidades de otros elementos químicos. Estos son los saponificables, ¿eh? Se dividen en simples y en complejos. Los elementos químicos que tienen los complejos, que ya tienen una cantidad un poquito más grande que los simples pueden tener alguna molécula, pero no mucho. Pues los elementos que tienen son azufre, nitrógeno, fósforo o algunas moléculas de glúcido, como ya veremos más adelante. Y ese es el grupo de las grasas saponificables, o sea que pueden convertirse en jabón y glicerina por medio de la hidrólisis. Ahora tenemos un grupo de lípidos que no son saponificables, no pueden hidrolizarse y no se convierten en jabón. Ellos no tienen enlaces ésteres. El enlace este que puede romperse con la hidrolización, ellos no tienen. Como no tienen, pues entonces no pueden saponificarse y es el grupo no saponificable. Vamos a ver ejemplos. En los saponificables tenemos los ácidos grasos, que a su vez pueden ser saturados, que se encuentran en carnes, mantequilla, algunos aceites vegetales, y ellos aumentan el colesterol si se consumen en exceso o si se consumen diariamente. No tienen dobles enlaces, es una característica que ellos tienen. Que ahí tienen el doble enlace, ahí ven lo que es un doble enlace, ¿eh? Ahí está. Bien, estos son los ácidos grasos saturados, no tienen doble enlace. Y son peligrosos si se consumen en exceso o se consumen todos los días. Elevan el colesterol, hay que tener cuidado con ellos. Y están los ácidos grasos insaturados, que entonces ya tiene la propaganda. Consuma ácidos grasos insaturados. Este tipo de cápsula que usted tiene aquí le va a resolver su problema con el colesterol porque contiene ácidos grasos insaturados. Mentira. La dieta es la que resuelve su problema con el colesterol, lo que usted come, más el ejercicio y otras cosas que ya hablaremos de ellas, ¿no? Pero las perlitas esas de ácidos grasos insaturados se considera que son suplementos dietéticos, no son medicamentos. No está demostrado que un poquito de ácido de aceite de pescado en una cápsula sea mejor que comerse el pescado. Se lo come frito en una grasa que tiene colesterol es un problema. Se lo come asado o se lo come a la parrilla y entonces ese pescado lo que tiene son ácidos grasos insaturados, los omega 3 y 7, que son muy buenos, pero que están en los alimentos, no tiene que estar tomando cápsulas además, a no ser que usted tenga una deficiencia dietética, no digo eso. Los ácidos grasos insaturados se dividen a su vez en monoinsaturados, disculpen, o poliinsaturados. Ellos los tienen alimentos vegetales y ciertos pescados. También no todos los pescados tienen abundantes ácidos grasos no saturados, insaturados. Ellos, los que son poliinsaturados, tienen más de dos o más enlaces en su estructura. Los que son monoinsaturados tienen un solo enlace doble. Son enlaces dobles, como los tienen, están viéndolos ahí. Estamos mostrando, ¿no? Un enlace doble. Y entonces los monoinsaturados tienen un solo enlace doble, los poliinsaturados tienen más de un enlace doble, 2 o más. Esto hace que los ácidos grasos insaturados sean beneficiosos para la salud. ¿Por qué? Porque reducen el colesterol de las LDL, el llamado colesterol malo. Ya llegaremos a hablar de la LDL. No podemos ir así de hablarlo todo de una sola vez, esto es poquito a poco. Los monoinsaturados, que son los que tienen un solo enlace doble, ellos incluyen el aceite de oliva, el aguacate y el aceite de aguacate que está cogiendo auge actualmente y es muy bueno. La almendra y el aceite de almendra, que también es muy bueno. Son beneficiosos para el sistema nervioso, para el sistema cardiovascular, son beneficiosos para la piel y pueden reducir el colesterol contenido en las lipoproteínas
de baja densidad, la LDL, Low Density Lipoprotein, que es el llamado colesterol malo. Los ácidos grasos poliinsaturados incluyen los omega 3, que están presentes en pescados grasos como el salmón, en nueces y en semillas de chía. Tienen efectos antiinflamatorios, mejoran el funcionamiento cerebral y protegen el sistema cardiovascular. Los ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo el omega 3, pero que les repito, está en muchos alimentos, está en varios alimentos que ya mencionamos hoy, sobre todo en los pescados, en nueces, en semillas de chía y en algunos frutos secos también está. El omega 6, que está presente en aceite de girasol y aceite de maíz, y contribuye al funcionamiento del cerebro y al crecimiento celular. O sea, el omega 3 y el omega 6 están presentes en estos alimentos. Usted quiere también consumirlo en las perlitas, perfecto, no hay problema, ¿eh? Es un suplemento dietético, pero no curan enfermedades, sino que apoyan la dieta y mejoran algunos funcionamientos del organismo, algunas funciones del organismo, pero que puede resolverse con la dieta también. O sea, no curan nada, ¿eh? No curan, ni previenen directamente. Incluso cuando usted toma un frasco que dice omega 3, aceite de pescado, no sé, cualquier cosa de estas, debajo busca una letra pequeñita que dice con toda claridad que no curan nada, no previenen nada, solamente son suplementos dietéticos. Me van a matar un día de esto los fabricantes de estos suplementos dietéticos. Bien, están los ácidos grasos que ya hablamos, que pueden ser saturados, insaturados, los insaturados son monosaturados, polisaturados. Están los acilglicéridos. ¿Qué es un acilglicérido? Son combinaciones de 1 a 3 ácidos grasos con glicerol. O sea, el ácido graso es la base y entonces algunos ácidos grasos se unen al glicerol y cuando se une al glicerol, el glicerol es la glicerina, cuando se une al glicerol dentro de nuestro cuerpo, entonces van a aparecer como acilglicéridos. Acilglicéridos. Y el acilglicérido puede ser de varios tipos. Vamos a hablar de eso ahora. ¿Cuál es la función del acilglicérido? Almacenar ácidos grasos dentro de nuestro tejido graso para cuando son necesarios liberarlos. Cuando es necesario un ácido graso, el tejido graso nuestro libera los acilglicéridos y salen a la circulación y son utilizados por el organismo. ¿Cuál es el acilglicérido más importante, el más frecuente y es el que forma la mayor parte del tejido graso? Los triglicéridos, que tienen 3 ácidos grasos combinados con una molécula de glicerol. El tercer grupo de grasas saponificables son los fosfolípidos. Bueno, el nombre lo dice claramente, fosfo, tienen fósforo, ácido fosfórico, y tienen una molécula de glicerol y un grupo fosfato. Es la composición de ellos, una molécula de glicerol, que es una grasa, con un grupo fosfato. A ella se le unen 1 o 2 ácidos grasos, uno de ellos insaturado y el otro saturado. Son los ladrillos con los que se construye la membrana celular. ¿Cuáles son las características de los fosfolípidos? Vamos a hablar de ellos un poco más adelante, vamos a mencionar algunas características, pero la característica básica. Tienen un polo soluble en agua y tienen un polo soluble en grasa. Por tanto, son perfectos para la membrana celular. Por la parte que da para afuera, pues ellos tienen determinadas características. Por la parte que da para adentro, tienen otras características. Cuando hablamos de membrana celular, en el programa de células eucariotas mencionábamos que había una doble capa de fosfolípidos, que tenía los extremos que se pueden disolver en agua, uno para afuera de la célula, uno para adentro de la célula. Y en el medio de la membrana estaban las partes que se disuelven en grasa. Esa es la forma básica, o sea, la estructura básica, lo que son los ladrillos de la membrana celular. Ahí se van añadiendo otras cosas, entre ellas el colesterol. Bien, los fosfolípidos, ya veremos también que juegan un papel muy importante en el transporte de lípidos dentro del organismo y el transporte de lípidos desde el intestino hacia los demás tejidos del organismo, porque tienen esta característica que les decía. Esta característica es que ellos se pueden disolver en agua por un extremo y el otro extremo es para disolver en grasa. Repito que están formadas por una molécula de glicerol igual que los acilglicéridos que hablamos anteriormente, los diglicéridos, monoglicéridos y triglicéridos, y un grupo fosfato, un ácido fosfórico. Y a ellos se le unen 2 ácidos grasos, uno insaturado y uno saturado. Ahora, dentro de los lípidos son los lípidos saponificables, ya hablamos de ellos, ¿eh? Ahí está el esquema, está la clasificación. Ahora vamos a comenzar a hablar de los lípidos insaponificables, o sea, no pueden transformarse en jabones. En primer lugar tenemos los terpenos. ¿Han oído este nombre alguna vez? Bueno, si no lo han oído no se preocupen, no es un nombre usual. Generalmente no se llaman así cuando estamos hablando de otra sustancia, pero en química sí. Los terpenos son derivados de un ácido que se llama ácido
mevalónico y lo forman 2 o más unidades de isopreno, un alcohol. Nombres poco conocidos, pero en la química orgánica sí son bien conocidos. Y al menos 2 moléculas de fósforo. O sea, los terpenos están formados por un derivado del ácido mevalónico, 2 o más unidades de un alcohol que se llama isopreno y al menos 2 moléculas más de fósforo. Están presentes en compuestos vegetales, como por ejemplo el mentol. El mentol es un terpeno, ¿lo sabían? Dicen, bueno, si me dicen mentol, si hubiera sabido de lo que me están hablando. Bueno, pues el mentol es una grasa, es un lípido, es un terpeno. Este es el fitol de la clorofila, una parte importante en el metabolismo de las células vegetales, porque eso es parte de la clorofila que va a utilizar la energía solar para transformar la energía de las células. Es muy importante. El principio activo del cannabis, ¿saben lo que es el cannabis? La marihuana. El principio activo del cannabis, lo que activa el sistema nervioso, que crea vamos a decir dificultades, sino este estado de la persona que está fumando cannabis, que está fumando marihuana, está producido porque están inhalando grasa, un terpeno. Y este terpeno puede ser muy dañino para el tejido pulmonar. Yo he visto personas con fibrosis pulmonar, recuerdo cuando trabajaba en Trinidad y Tobago, que llegó un muchacho con una fibrosis pulmonar, con una serie de síntomas respiratorios, un muchacho joven, 30 años, 20 y tantos. Y el médico estaba de guardia y lo vio y le preguntó, ¿tú fumas? Pero lo veía demasiado así para el fumador. Y dice el muchacho, no, nunca he fumado. Y eso un poco me llamó. Yo siempre estaba de guardia permanente para cuerpo de guardia. Voy allá y le digo, ¿qué pasa? Y dice, no, me pasa esto, mira, ve esta placa. Le digo, no, tiene una fibrosis pulmonar tremenda. Hay que ver cuál es la causa, si es primaria o secundaria. Y le digo, entonces me dice, no, dice él que nunca ha fumado, pero mira al muchacho y la cara me dijo algo. Y le dije, ¿nunca ha fumado tabaco? No. ¿Y marihuana? Se quedó así y le dije, dime, ¿has fumado marihuana? Gancha, como se dice en el dialecto. Me dijo, yeah, yes, gancha, I smoke. Ah, fumas gancha. Pues mira, te echaste a perder los pulmones, porque estás metiendo grasa quemada dentro de los pulmones y esta grasa quemada produce una fibrosis. Y la grasa quemada es el principio activo del cannabis, que es terpeno. La resina de los pinos también es un terpeno. El caroteno, que viene en la zanahoria, que contiene la zanahoria, que es muy útil porque puede ser transformado en el organismo, vitamina A, bueno, pues también es un terpeno. Las esencias volátiles de las plantas, o sea, los olores de las plantas, están formadas por terpeno. Ya ven, ustedes no conocían la palabra, pero conocían muchos ejemplos de terpeno. Otro grupo, los esteroides. ¿Qué son los esteroides? Son lípidos compuestos por 4 anillos de carbono fusionados. Ahí les estoy mostrando la estructura química. Forman una molécula que tiene partes hidrófilas, o sea que pueden unir al agua, y partes hidrófobas, o sea que rechazan el agua, y forman moléculas con funciones reguladoras o activadoras. ¿Cuáles son ejemplos de esteroides? A ustedes están pensando ya sí, también ese, pero en primer lugar, los ácidos biliares. Y veremos que es una forma de eliminar el colesterol y que los esteroides biliares son la forma de eliminar el colesterol. Ya veremos cuando lleguemos al colesterol. Bueno, pues los ácidos biliares son esteroides y son colesterol preparado para ser eliminado. Tenemos también las hormonas sexuales, la testosterona, las hormonas sexuales femeninas, todos ellos son esteroides. Y son esteroides derivados de la corteza suprarrenal, por eso se les llama corticoesteroides. Y eso incluye también los corticoesteroides como la prednisona, etc. Y muy importante, la vitamina D también es un esteroide. Hay alguna persona con cierto nivel de ignorancia que le llama asteroides. Yo lo oí decir una vez, me quedé un poco así, pero bueno, silencio. No va a ser que no me esté oyendo. Otro lípido no saponificable muy importante son las prostaglandinas. Otro grupo. Las prostaglandinas son derivados de ácidos grasos esenciales complejos, como omega 3 y omega 6. Son moléculas mediadoras en los sistemas nerviosos y el sistema inmune, y muy activas en los procesos inflamatorios. Además tienen funciones protectoras gástricas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablábamos de inflamación, el ciclo de inflamación, hablamos de las prostaglandinas, hablamos bastante. Solo les voy a decir que sean prostaglandinas porque originalmente las descubrieron en la próstata, pero después se vio que no están en la próstata, están en todo el cuerpo. Son una sustancia muy importante para el funcionamiento normal del organismo humano, muy importante, y en la inflamación ni hablar. Y precisamente son diana, la formación de las prostaglandinas es la diana para muchos medicamentos antiinflamatorios, porque las prostaglandinas activan la inflamación. Pero la inflamación, recuerden, como dijimos en el ciclo de inflamación, es un mecanismo de defensa.
No está para agredirnos, no está para lesionarnos, está para defendernos. Como ven, los lípidos son muy importantes para la vida. Espero que los haya motivado. Forman parte de múltiples procesos orgánicos y, muy importante, de la membrana celular. Pero los lípidos pueden causar daño. No todo es bueno. Es como todo en la vida. Nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Depende de muchos factores. De esto seguiremos hablando. Después de esta introducción breve, continuaremos hablando de lípidos y vamos a hablar un poquito más adelante del colesterol. En el próximo programa los espero. Muchas gracias por llegar hasta aquí.